Llegamos al tiempo del devocional de hoy. Estamos partiendo la semana y estamos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, y vamos a ver hoy día de los versículos 17 al 22. Y sabemos ya el contexto. Pablo le está escribiendo esta carta a esta iglesia porque hay gente, incluso a veces hermanos, que están tratando de introducir en la enseñanza de la iglesia el volver a las tradiciones judías, a lo que no está en las escrituras, para poder de esa manera agradar a Dios, y no solo eso, sino también alcanzar la salvación. Y es un tema muy importante saber que nosotros somos salvos por gracia, por Cristo. No hay otro. No hay otro nombre ni en el cielo ni en la tierra dado a los hombres en el cual tengamos salvación, sino solamente Cristo. Y lo declara toda la Escritura. Y gracias a Dios por este texto que nos muestra Pablo para no errar y de repente pensar otras cosas porque vemos cosas distintas, como lo que están sufriendo aquí los hermanos en la iglesia de Galacia, y enseña estas verdades en forma pura. Y vamos a orar para que esta verdad también esté en nuestro corazón. Dios, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque has dado tu palabra tan clara, Señor, y podemos abrirla cada día como lo estamos haciendo hoy. Y también porque cada día, como hoy, podemos rogarte, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos animes, que nos fortalezcas en tu palabra, que nos gocemos de las maravillas que tú has declarado desde el principio y que estás haciendo vivas en nuestros corazones hoy. Rogamos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El texto, como muchos razonamientos que hace Pablo en algunas cartas, y en particular acá, no es tan simple de entender en una primera lectura, pero básicamente lo que está diciendo todo el texto es que la salvación viene por fe en Jesucristo, y es una salvación que Dios preparó desde el principio en Él mismo. Y cuando digo en Él mismo, estoy hablando del Dios Trino. O sea, puedo decir también en Cristo mismo, que es parte de la Trinidad. Y no, eh, y esta salvación entonces no está condicionada a algo que cualquiera de nosotros pudiera hacer. Eh, y pasaron cosas durante la declaración de Dios respecto de la salvación en el principio, como la ley, que los judíos entendieron mal y pensaron que si cumplían la ley podían ser salvos. Pero voy a leerle un texto ya en el versículo 22 respecto a la ley, dice esto: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Básicamente está diciendo que la escritura encerró en la ley todo bajo pecado. ¿Qué hace la ley? Nos muestra que somos pecadores, nos hace ver nuestra condición, que a veces queremos ocultar, que nos queremos hacer los lesos, por decirlo así, pero Dios sabe, y en su misericordia, y esto es interesante, porque uno dice, pucha, el tema del pecado es un tema duro, fuerte, pero en su amor, en su misericordia, Dios está diciendo, mira, tú eres pecador, pero no lo está diciendo para acusarte, lo está diciendo, y esto es lo que quiere expresar el texto, para que, dándonos cuenta de nuestro pecado, vayamos a Él: Señor, sálvame. Ese es el llamado que hace Dios mediante la ley. Eso es lo que está enseñando Pablo acá en estos versículos. Eh, Comienza diciendo en el 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar su promesa. Y estos 430 años, estamos hablando del tiempo entre que se eh, confirmó la ley en Jacob, cuando entraron a Egipto, y estuvieron estos 430 años en Egipto, esclavos. Y esta figura es interesante, porque este es un periodo, por decirlo así, oscuro dentro de la historia del pueblo de Israel, donde no hay mucha información en esos años, mientras estuvieron en Egipto, y están como esperando, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo salimos de esto? Señor, ¿qué vas a hacer tú? Y dice que cuando salen les da a conocer la ley. Le dice lo que les dije al principio: darnos a conocer que por nuestro pecado tenemos que ir a Él. Eh, en Génesis capítulo 15 vamos a ver esta ratificación de la ley que hace
Dios con Abraham para tener esta figura que les dije, esta oscuridad que vivía el pueblo en Egipto. Y de hecho en este capítulo 15 es donde Dios les dice que van a estar en Egipto. Estamos aproximadamente 215 años antes de que el pueblo entrara a Egipto. Pero Dios va a hacer un pacto y va a ratificar el pacto con Abraham, que es lo que va a estar hablando allá en Gálatas. Parece medio enredada la cosa, pero de aquí nace todo lo que Pablo está enseñando a la iglesia. Eh, Versículo 6, y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. La salvación es por fe. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y básicamente Dios le está diciendo, yo te di una promesa. Y Abraham le está diciendo, quiero que me la ratifiques. Y Dios, al ratificar la promesa, no solamente la repite, sino que la establece ahora como pacto. Y es una promesa que va a ser, eh, voy a usar un adjetivo, terriblemente firme, exageradamente firme. Eso es lo que quiere mostrar el texto. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero, bueno, una serie de animales. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, más no partió las aves. Y la idea es que en una zanja poner una mitad de un animal hacia un lado y la otra mitad hacia el otro, y en el medio corre la sangre, sangre del pacto. Y tenemos esa idea acá en una manera visual. Y es lo que Dios va a hacer. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Y se acuerdan lo que le hablaba del pueblo en Egipto? Va a pasar que cuando Dios está haciendo esto, y muchas veces va a estar obrando también en nuestras vidas, en distintas situaciones, a veces vamos a tener que esperar hasta la caída del sol, hasta cuando uno diga, aquí ya no va a pasar nada más. Pero Dios nunca se olvida de lo que Él promete. Y eso es lo que está mostrando acá también, junto con ratificar el pacto. Dios enseña a veces en un acto muchas cosas, y es muy bello descubrir esas cosas en la palabra, estos detallitos. Detallitos digo yo, pero son cosas inmensas. eh, que Dios no nos deja solo, no nos desampara, y le está haciendo eso con Abraham. Y lo que hace entonces él es lo siguiente, versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, y empieza a ratificar el pacto, versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. En el fondo este fuego es Dios mismo sellando el pacto. Y esta figura era conocida por los hombres en este tiempo, que aquel que no cumplía el pacto debía morir como esos animales. Por eso que estaba uno hacia un lado, una parte del pacto, y el otro hacia el otro, el que firmaba la otra parte del pacto, el pacto entre dos. Pero el pacto aquí lo firma uno solo, Dios. Volvamos a Gálatas. Va a decir en el versículo 15, aunque no está en el devocional para tener esta idea, dice, hermanos, hablo en términos humanos. O sea, esto es lo que yo pienso del texto, va a explicar Pablo. Un pacto, aunque sea de hombre, lo que les comentaba recién, lo firma cada persona. Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es solemne. Y lo que está haciendo Dios en Abraham es un pacto firmado con la vida. O si quieres, un pacto a muerte, como te sea más fácil entenderlo. Entonces, es un pacto que es eh, extraordinariamente firmado. No sé qué versículo grandiosamente, infinitamente, hacia allá apunta en la solemnidad de ese pacto. En Hebreos, en el capítulo 6, dice en el versículo 17, por lo cual
y hablando de este mismo tema, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y queriendo Dios mostrar más abundantemente, es como el autor de la carta a los Hebreos trata de expresar de que quería súper demostrar esto. Eso es lo que Dios está haciendo ahí, para que ninguno de nosotros tenga ninguna duda acerca de la salvación que Dios está dando. Y eso lo está diciendo cuando, en el principio. Y está escrito para que nosotros confiemos plenamente en el poder de Dios para salvar y en el poder de Dios para sustentar a quienes somos sus hijos. Todo eso está acá. Y cuando uno descubre estas cosas es tremendo. Y se da cuenta que muchas veces nosotros empezamos a mirar otras cosas que no corresponden o a incluir ciertas otras cosas, como están haciendo los de Gálatas acá, que no están en el pacto que Dios hizo en el Señor. Y un poco como que lo achicamos, pero es grandioso, es infinito y es eterno y se cumple cada día. Eh, dice en el 17, vuelvo a eso. Esto pues, Gálatas 3:17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, con todo esto que les conté recién, para con Cristo, porque es un pacto que lo firma Dios solo. Y ese para con Cristo significa que el mediador de esto es Cristo. El agente que produce que se complete el pacto es Cristo. Y el objetivo del pacto es Cristo. Eso es lo que está diciendo. ¿A quién tenemos que mirar? A Cristo. No hay otro. El mediador, si bien en la ley era Moisés, el mediador del pacto es Cristo. 21. Luego, la ley que dio en Moisés es contraria a las promesas de Dios. No. La ley lo que nos muestra es la necesidad que tenemos de acudir a ese pacto. En ninguna manera, dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley no da vida, todo lo contrario, la ley muestra lo que no es el pecado. Eso es lo que muestra. Y la necesidad entonces que tenemos de ir al Señor de la gracia, que es Cristo. ¿Y por qué me refiero en estos términos a Cristo, al Señor de la gracia? Porque en Juan, va a decir un texto, en Juan capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, lo mismo que está dando Pablo allá a los Gálatas, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que lo que Dios estableció para que tú y yo fuéramos salvos desde el principio, entre medio Dios nos muestra el pecado por medio de la ley, perdón, pues la ley por medio de Moisés fue dada, termina diciéndonos, solo Cristo salva, solo Cristo te sustenta, porque solo Cristo te ama como nadie más puede amarte. Eh, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todas esas verdades que están acá son tuyas por medio de Jesucristo. ¿Dónde estás poniendo tus ojos? Solo en Cristo. Amén. Dios te bendiga.